Empezamos con la mesa de videojuegos y os presento a Conchi Pérez, cofundadora y CEO de Roll the Box Games. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Se oye? Sí, se oye bien, ¿eh? Sí. Bueno, lo primero es gracias por la oportunidad que nos habéis dado de hacer una mesa sobre videojuegos en este mundo de las tecnologías. La verdad es que estamos muy contentas. Os voy a presentar a las ponentes. Yo doy un pequeño titular, pondremos un vídeo y ellas también acabarán de presentarse, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos a Eva Gaspar, que es ella CEO y presidente de Abilite Studios, además de mentora. Después tenemos a Susana, que Susana ella es game designer, que esto es harto difícil tener mujeres game designer, ya os lo comento. Susana Medina, y ella además, bueno, digamos, también ha trabajado en muy distintas empresas conocidas del sector, que nos contarán muy brevemente. Y después tenemos a Ruth, que es Ruth Contreras, Ruth Sofía Contreras, pero bueno, Ruth, ¿no? Ella es profesora asociada a la Universidad de Vic y también es investigadora y bueno, está trabajando y haciendo cosas en Serious Games. Entonces, os contaremos un poco las distintas perspectivas, ¿no? Nuestro estudio, en mi caso es un estudio que crea, publicación, game designer creando también y la universidad con todo lo que implica. Entonces, para presentaros, estamos en el mundo de los videojuegos, por tanto, tiene que haber un vídeo, si no, no es esto. Así que empezamos por el primero, este es el de Eva. A ver si lo podéis poner en grande, por favor. Ahí, ¿y se oye? Uy, fallos técnicos de último momento. Ahora. Ahí. Uy. No se oye, ¿no? ¿Lo oís? Allí sí que se oye. Bueno, este es el último juego que hemos publicado, que ha salido el 17 de octubre en la plataforma Steam, que es la plataforma principal de distribución de videojuegos de PC. Es un juego que consiste en, como veis, la construcción de ciudades y está basado en la antigua Roma. Está dentro del género de estrategia y bueno, estamos muy orgullosos. Bueno, ya está, este es el último que hemos lanzado. Lo ha desarrollado Abilite Barcelona, que es el developer, y Abilite Studios lo ha publicado, que es la editora a nivel mundial, claro. Muy bien, ¿y tú, Eva, llevas en todo este Yo entré en sector? videojuegos en el año 99. O sea, llevas Sí, unos cuantos años. Sí, sí. Y en Abilite entré en el año 2008. En el año 2010 me hicieron socia. En el 2011, desde el 2011 la dirijo. En el año 2015 fundamos Abilite Studios. Y después eres mentora también en distintos Sí, colaboro con distintas incubadoras y aceleradoras como mentora, pues en Spielfabrik en el programa EVA o Polio Digital de Málaga, Game BCN, que es aquí en Barcelona, Madrid In Games en Madrid, y Star V, que es el programa de incubación, aceleración de la Universidad UB. Muy bien. Bueno, hay más cosas, pero yo creo que lo dejo aquí, porque si no... Sí. Gracias, Eva, pero nos da un poco idea del perfil para los comentarios y lo que vamos a tratar en la mesa redonda. Entonces, muy rápidamente, vamos con... ¿Me vais con el segundo vídeo? A ver, el segundo, que creo que el segundo es el de Ruth. Sí, tal como está puesto. En este caso serías tú, Ruth. Eso mismo, sí. Vale. ¿Nos cuentas un poquito? Sí, claro. Bueno, yo estoy en el mundo de los Serious Games, quiere decir que son videojuegos que están destinados al aprendizaje prácticamente. Y este es un juego que lo lanzamos ahora más o menos el 10-15 de diciembre, estará ya disponible en las tiendas de Apple y de Android. Y bueno, es un juego en el cual es un Tower Defense con mecánicas. Son juegos que creamos con conceptos educativos. En este caso es para que los niños de secundaria aprendan lo que son la desinformación, aprendan más sobre lo que son las fake news, cómo se crean las noticias falsas para poder detectarlas, qué fuentes de información pueden tener a disposición para poder identificarlas. Entonces, básicamente nosotros lo que hacemos desde la universidad es crear juegos que tengan mecánicas muy similares a lo que son los juegos comerciales, pero realmente lo que hacemos es introducir un contenido educativo en lugar de pues, inventarnos una historia o inventarnos el nombre de los personajes, pues llegamos a utilizar en caso de cuando es histórico, pues un contenido histórico real o en este caso pues contenidos que les ayuden a aprender y a diferenciar lo que serían
pues este tema tan importante que hay ahora, ¿no? Que a raíz de la pandemia se ha visto, se incrementó el número de noticias falsas, también lo vemos cuando son elecciones, ¿no? Época de elecciones también, y entonces es un tema que hemos abordado con este juego. Muy bien, todo pensamiento crítico, ¿no? Desarrollar el Claro, pensamiento desarrollar crítico. pensamiento crítico, obviamente, todo lo que son soft skills. Hablamos después de eso un poquito. Entonces, vamos con el tercer vídeo, si nos ponéis el que nos falta, que es el de Susana. A ver si nos lo ponen también en grande. Bueno, esto es un poco trailer y también podéis ver ya gameplay del nuevo juego en el que estoy trabajando. Yo casi toda mi carrera se ha focalizado, y ahora explicaré un poquito más, en móvil, pero en este caso estoy en un desarrollo en VR, en realidad virtual, para Steam también, para plataforma Steam, PC. Y bueno, es un videojuego plataformas muy orientado a toda la familia, con mecánicas muy sencillitas, en el que nos vamos a centrar mucho en la historia. Y es una historia de superación y de pérdida. Realmente todo esto es un proyecto bastante personal de un artista que se llama Enric Sans, que es de aquí de Barcelona, y tiene un mundo muy particular, y esto es como una especie de homenaje a su madre, que se murió recientemente, y el videojuego va a ser como una especie de viaje hacia la superación de una pérdida y de todo el aprendizaje que conlleva, ¿no? Y todo guiado por el personajito que veis aquí, que se llama Lumen, y todo tiene una historia, un lore, todo tiene un significado en el mundo de Lumen, y todo está orientado a superar la pérdida de la madre, que sale aquí al final del clip. A ver, mi historia en el mundo de los videojuegos es bastante curiosa. Yo empecé en la publicidad hace muchos años, en el 2005, 2006 o 2004, no me acuerdo. Empecé a trabajar ya en videojuegos, lo dejé todo, hice uno de los primeros másters que hicieron en Madrid, yo soy de Madrid, y empecé a trabajar desde el inicio, ya primero en PC, pero poco a poco la industria se fue moviendo hacia Facebook. Empecé en los primeros juegos de Facebook, realmente estuve trabajando para Pyramidville, que yo no sé si lo recordará la gente, ¿recordarán Cityville? No, sois muy jóvenes, la mayoría. Bueno, eran juegos de recursos, de administración de recursos, y poco a poco vimos cómo los juegos para móvil iban a ser el futuro, y se empezaron a hacer desarrollos pequeñitos en los antiguos Nokias. Ahí empecé a trabajar yo. Y empezamos ya a trabajar con iPhone, iOS y desarrollos un poquito más complejos, con un poquito más de memoria y más de recursos que los antiguos móviles. Entonces, poco a poco mi carrera como que se fue orientando hacia el mundo casual, como naturalmente, y también yendo un poco a la publicidad otra vez, ¿no? Me alejé y volví, ¿no? Y he estado en varias empresas, he estado en King, he estado en Scopely, he estado en Outfit 7, la empresa de Talking Tom y del Angela, etcétera, etcétera. Y últimamente, bueno, estoy un poco orientando también mi carrera a otros desarrollos, a empresas un poco más independientes, para hacer otro tipo de desarrollos, para aprender también otro tipo de cosas diferentes, alejándome un poquito del casual, pero muy bien. Bueno, eso. Muchas gracias. No, así tenéis un poco los perfiles, ¿no? Y veis también... Vale. ¿Perdón? Sí, sí. No, que digo que explique un poquito qué significa casual, Sí. que es tema, creo que es un poquito técnico. Lo explico rápidamente. A los videojuegos, cuando hablamos de casual, realmente este término casual es como muy reciente, tendrá como unos 10 años aproximadamente, un poco más, sí. 15 quizá, Sí. y se orienta un poco, yo creo que desde el nacimiento de la Wii, de la consola Wii. Ahí empezaron un poco bueno, se supone, que no es mi opinión, pero bueno, que acercaron más la consola a otro tipo de públicos, que no jugaban tanto antes, ¿no? Más, ¿no? Sí, como ya pueden jugar toda la familia entera, los padres, las madres, los niños. Entonces, el casual en móvil es un videojuego en el que las mecánicas son muy sencillas, son muy rápidas de aprender, incluso lo coges y ya sabes cómo jugar rápidamente. Y son videojuegos que están para un uso de ocio limitado, en el que tú tienes media horita y puedes jugar media hora. Y te permiten jugar media hora y ya está. No tienes que estar jugando, ya estaríamos en el midcore, que son los videojuegos que te requieren un poquito más de tiempo, mecánicas más complejas, etcétera, etcétera. Y el hardcore, que ya sería un poco más, un paso más, ¿vale? Pues el casual estaría ahí. Hablaríamos del Candy Crush, hablaríamos de... Angry Birds.
Sí, del Mer's Esto es muy Mer's conocido, Mansion sí, o igual, todo ¿no? este tipo de juegos, Bueno, sí, si no. etcétera, etcétera. Ese es el casual. Muy bien, gracias Susana. Pues, Nada. entonces, si os parece, para dar un poco el contexto, porque la mesa que tenemos hoy es un poco hablar de videojuegos, tecnología y todos los retos que tenemos en la mesa y el impacto social que tenemos de lo mismo, ¿no? Entonces, antes de entrar en profundidad, os quería compartir 4 números de lo que es el tamaño de la industria, porque no suele conocerse mucho. Entonces, agradecidas de estar hoy aquí en la forma en poder dar a conocer nuestro sector, ¿no? El tamaño de la industria nos dicen, factura a nivel mundial, 2023, casi 184 billones de dólares. ¿No? Entonces, cuando miramos todo esto es la suma, podríamos comparar el cine más la televisión más la música, todo junto. Y eso es el sector del videojuego. Por tanto, es un sector muy grande. Cuando miramos en España, a nivel de España, digamos, a nivel de Europa, Europa representa un 18% de ese total de facturación. Y si os digo el número de jugadores que hay en todo el mundo, pues hay más de 3.300 millones de jugadores en todo el mundo. Entonces, somos muchos jugando, pasa que es un sector muy poco conocido, ¿no? Entonces, para tener algún dato también aquí más cercano, lo que es a nivel de España, os compartiría que esto mueve alrededor de cerca de 10.000 puestos de trabajo, los que hay en España generados, y que estos son empleos directos, pero si vamos a indirectos tienes que añadirle un 50% más, ¿no? Con lo cual podéis ver la magnitud, ¿no? y el impacto que tiene también desde la generación de empleo. Si nos fijamos, ahora hacemos una mirada sobre cuántas mujeres hay en el sector del videojuego, que aquí hemos podido reunir, pero que cuesta lo suyo, pues a nivel de España nos dicen los datos que hay en las estadísticas, somos un 26% aproximadamente. Solo, de mujeres. Pero entonces, si ya vas diciendo, ¿y cuántas son las que programan? ¿No? Que no sean posiciones de marketing o posiciones quizá de modelización, de arte, etcétera, pues ahí estamos en un 7%, ¿no? Entonces, realmente hay muy poca presencia de mujeres y si hablamos de puestos de liderazgo, pues también hay cifras, digamos, en este sentido, muy pequeñas. Por tanto, hay mucho camino a recorrer, ¿no? Y estos eran un poco los datos que os quería dar de contexto sobre el sector. Entonces, la primera pregunta que habíamos hablado para compartir en la mesa es, igual que hemos hablado de este impacto económico, que lo tiene y que genera mucho PIB, queríamos saber también el impacto social, ¿no? Un poquito compartir bajo vuestro punto de vista qué efectos positivos destacaríamos del mundo del videojuego, ¿no? Que tenemos las distintas visiones. Entonces, empezamos por ti, Eva, ¿te parece? Vale. Bueno, para mí el videojuego es una disciplina, desde luego es industria, pero es cultura. Se transmiten valores, se transmite visión, se transmite conocimiento y el hecho de poder marcar o poder aportar punto de vista de cómo va a ser ese entretenimiento, obviamente es la forma de impactar en la sociedad, impactar también obviamente en la economía, pero es la forma para mí que yo he encontrado de aportar a la sociedad y a la visión y a la afectación cultural y social de mi entorno. Es mi forma de contribuir a ello. Ese es el impacto personal. No sé si iba por aquí la pregunta, no, pero... Bueno, son distintos impactos, ¿no? Al final el mundo del videojuego es cultura, es entretenimiento, Claro, es arte, son muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. Cada uno lo vivimos desde distintas perspectivas. Esa es la riqueza de poder compartir hoy, ¿no? Susana. Yo creo que para mí el videojuego es arte y el arte, igual que el arte emociona, el videojuego también emociona. Y yo creo que la parte emoción es muy importante en esta ecuación, porque mediante la emoción transmitimos y enseñamos y educamos. Por eso yo creo que el videojuego es una parte fundamental y el juego en general de nuestra vida desde que nacemos. Entonces yo creo que los videojuegos en la sociedad son muy importantes. Aunque no nos demos cuenta. No solo nos entretienen, no solo nos
pasas el rato o aprendes cosas también con ellos, sino yo creo que también educan. Entonces yo creo que deberían ser considerados parte también de la educación, por ejemplo. Y me refiero a esto porque yo, por ejemplo, cuando era joven, muy pequeña, de todas las asignaturas que más tengo mejores recuerdos y tal, son de las asignaturas en las que el profesor me transmitía con emoción lo que me estaba enseñando y yo me emocionaba. El videojuego tiene esa capacidad de inmersión, tiene esa cosa tan maravillosa que es que te puedes meter ahí y olvidar de todo. Y es un poco como el cine. En el cine tú te ves una película, que es otro arte y nadie duda que es un arte, ¿no? El séptimo arte. Tú te metes en esa película y vives, aprendes, aprendemos todo, valores, repetimos comportamientos. Yo creo que parte de mi educación ha sido el cine y los videojuegos también. Los videojuegos además tienen esa parte que tú puedes hacer un cambio en ellos. O sea, tú eres un actor más de la película, o puedes serlo, dependiendo del videojuego que estemos, porque hay muchísimos tipos de videojuegos y yo creo que ahí también parte un poco nuestra misión de comunicar que no solo hay videojuegos violentos, sino que hay videojuegos como ella está haciendo, en la que estamos enseñando valores, hay videojuegos que te enseñan nuevas formas de comunicarte y que los videojuegos también son parte de la cultura y de la comunicación de que los chavales están teniendo ahora. Claro, es una herramienta más de socialización que tenemos sobre la mesa y que también tenemos que ser conscientes de ello. Y yo creo que también los padres también tenemos, bueno, los que sean padres, yo no soy madre, me digo, voy como madre, tenemos responsabilidad de enseñarles a los hijos también lo bueno que hay ahí. Exacto. Porque hay mucho. Claro, hay estudios que dicen, ¿no?, que además trabajas mucho pues, tu capacidad cognitiva, o sea, la toma de decisiones, porque al final estás tomando cada 2x3, estás trabajando muchos aspectos, ¿no?, de habilidades blandas que se llaman. Ya eso iba, claro, el tema de las habilidades y no solo habilidades. Estuve viendo, no recuerdo ahora, pero hay bastantes estudios en los que demuestran cómo los videojuegos son positivos para potenciar y conservar las habilidades cognitivas. De hecho, se están utilizando en geriátricos, en hospitales. El videojuego es parte esencial. Quizá lo podemos ver como algo a veces muy nocivo por las imágenes violentas, por las mecánicas a veces que no son, no son afines a lo que nosotros creemos o lo que sea. Pero... Bueno, lo siento. Sí. Creo que a ver, la violencia forma parte de la identidad del ser humano. Sí, sí. Entonces, no hay que demonizar la violencia per se o la representación de la violencia en los videojuegos cuando lo que hace el videojuego es recoger la realidad de la sociedad y representar. Sí. Y te ayuda también a gestionar, a interpretar, a reinterpretar, a aprender a gestionar. Pero eso iba, es que también en el cine también muestra violencia y está ahí. O sea, que yo creo que son las distintas maneras y el cómo los utilizamos nos permiten ahí aprender mucho, ¿no? Sí. Nos faltaría, Ruth, un poco en esta línea. Educación y aprendizaje para mí, prácticamente. O sea, completando todo lo que han dicho, obviamente el tema cultural, lo comparto, el tema artístico, pero también es educación y aprendizaje, ¿no? Claro, eso es parte del efecto positivo que estábamos exactamente, comentando, ¿no? Has dicho antes lo de las habilidades cognitivas, pero es que ayuda a todo lo que es pensamiento crítico, soft skills, también, bueno, sin ir más lejos, o sea, se utiliza como un espacio seguro de poder aprender, de poder realizar diferentes actividades ahí dentro para el ejército, para médicos, para muchísimas simuladores, ¿no? Básicamente para poder ahí realizar cualquier tipo de actividad que se quiera llevar a cabo. Y ese es el motivo por el cual cada vez más se están utilizando los juegos. Hace 10 años atrás, yo recuerdo cuando empezamos a hacer juegos, íbamos a las escuelas, un poco como de la mano de la Generalitat. Nosotros empezamos entrando en las escuelas aquí en Cataluña, y íbamos y tocábamos puertas a las escuelas y pues nos veían un poco como estos están locos, ¿cómo van a meter videojuegos aquí? Pero claro, poco a poco hemos ido picando piedra y hemos mostrado, además de que nosotros no solo creamos videojuegos, después estudiamos su introducción en las aulas y también estudiamos cuál es la percepción del profesor e incluso de los padres, ¿no?, hacia todo lo que es el videojuego alrededor. Pues hay muchos preconceptos que también ya lo he mencionado, se ha mencionado antes, y todo esto para nosotros es de interés estudiarlo, ¿no?
también para tener después material con el cual defender que es un medio de comunicación más, como lo fue la televisión en su día, como lo fue la radio, que también fueron demonizadas en su momento. Efectivamente. Y que realmente, pues, dependiendo del contenido que pueda tener, puede servir para una cosa o para otra, ¿no? Volviendo al ejemplo de que si los utilizo en un contexto de aprendizaje para militar, por ejemplo, pues claro, aquí necesito que haya armas, necesito que haya sangre, necesito que haya violencia. Ya llevándolo a otro contexto educativo, primaria, pues entonces sería diferente. Pero definitivamente para mí uno de los conceptos, más allá del de la cultura y el arte, es aprendizaje y educación. Vale, o sea, en el fondo lo que decimos, como cualquier otro juego que hay, ¿no? El físico, tenemos que ser conscientes de cuando jugamos a ello, pues a qué edades, qué tipos, etcétera, ¿no? Y eso tenemos que culturizarnos también en este sentido, correcto. Padres, madres y digamos... Pero para esto existen los códigos PEGI, por ejemplo, ¿no? que pasa exactamente igual en las películas. Tienes un código que te dice para qué edades existe ese producto audiovisual. Es lo mismo en videojuegos. Que ya la realidad te lleve a que tengas niños de 8 años jugando juegos... creo que habían dicho que no se podían decir marcas, ¿o sí? No se puede. que Pero bueno, no digamos. un juego en el cual puedes golpear a una persona mayor y robar un coche, y ya sabéis de cuál estoy hablando. Sí. Entonces, pues, no, obviamente no es para este público. Correcto. Muy bien. Vale, yo en este punto creo que la pedagogía a los padres es muy importante, porque nos encontramos con ciertas fracturas en que mi madre, por ejemplo, jugó por primera vez a videojuegos con los juegos de Facebook hace 20 años. Yo he crecido con videojuegos, pero mi madre nunca estuvo involucrada. Jugábamos en consolas, en PC, lo que fuera, pero ella no estaba involucrada. Ahora nos encontramos con una generación que sí ha tenido el móvil y tiene el móvil, pero creo que no se puede dejar que el niño juegue sin supervisión. Has de estar involucrado, igual que no dejas que juegue a cualquier juego de mesa o que haga cualquier tipo de actividad o que escale cualquier tipo de montaña. El videojuego es lo mismo, tiene que haber una supervisión, tienes que saber a lo que está jugando. Y yo solo como nota voy a decir, si el juego es gratis, el producto es tu hijo o eres tú. Entonces, esto como las redes sociales. Como todo. Si es gratis, el producto eres tú. Entonces eso ¿vale? hay que ser conscientes. Exactamente. Eso es. Y los padres también tienen que estar involucrados y ser conscientes que a veces es mejor pagar 30 euros y tener la tranquilidad de que no va a haber más allá que lo que te están diciendo que hay en el juego, que no, mira, es que este juego es gratis y lo tengo entretenido, ves a saber el rato. Claro, pero es responsabilidad. que hay que educar a los padres. Bueno. Pero eso es complicado también por un lado y por el otro. Por el lado, algunos padres creen que es el demonio los videojuegos y otros padres creen que está bien y les dejan todo, les da igual. Las dos cosas... Es el sentido, aquí apelamos, digamos, pero... en la mesa de hoy o con lo que estamos compartiendo, apelamos al sentido de responsabilidad, sí, eso ¿no? es, de padres y madres que también tiene que haber en todo este mundo. Eso ¿no? es, pero yo creo que falta información siempre. Sí. Esperamos hoy pues, contribuir un poquito con lo que os estamos contando a hacerlo más próximo. Permitidme que, como estamos en Women Leader TIC, vinculado a las tecnologías, toquemos ahora un momentito la parte relacionada con las tecnologías, ¿no? El sector del videojuego bueno, ha sido siempre muy pionero y ha impulsado cambios grandes, porque si miramos cosas como tarjetas gráficas, digamos, y el hardware que ha evolucionado para los videojuegos, un ejemplo muy claro. Y ahora tenemos sobre la mesa también la inteligencia artificial y blockchain, todo lo que está detrás, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco pues, saber de vosotras en cada uno de los ámbitos cuál ha sido quizá el reto mayor que habéis tenido tecnológicamente hablando y cómo estáis abordando ahora pues, todas estas nuevas tecnologías que están viniendo, ¿no? Entonces, empezamos al revés, si qué os parece. Sí, bueno, en nuestro caso nosotros empezamos trabajando con blockchain hace 6 años en un proyecto que tuvimos en un videojuego, no era videojuego como tal, era una aplicación gamificada en la cual era un prototipo que estábamos haciendo para París, para la ciudad de Atenas y para Turín, en el cual, lo explico un poco más, era una aplicación en la que se iban a utilizar distintas actividades, digamos misiones dentro de esa aplicación, para que ciudadanos jóvenes de estas 3 ciudades que he mencionado pudieran participar con los ayuntamientos de estas 3 ciudades
en sugerirles qué podían hacer con dinero público. Entonces, eran unas mecánicas fáciles, ¿no? Realmente pues era, bueno, recorre el centro de la ciudad de Atenas y dime si encuentras algún edificio vacío y sugiéreme qué podría hacer el ayuntamiento con este edificio, según tus necesidades, ¿no? Para entenderlo más claro. Entonces, aquí el reto que nosotros tuvimos, obviamente, al haber muchos ciudadanos entrando en esta aplicación, pues el uso de blockchain para poder certificar que la persona pues, es una persona real y, por lo tanto, pues este fue, digamos, uno de los primeros handicaps, ¿no?, que tuvimos en el sentido de que nosotros no habíamos trabajado nunca con esto, tuvimos que buscar especialistas que pudieran asesorarnos en ese tema, también el trabajar con entidades públicas en concreto, para nosotros era la primera vez que lo hacíamos y pues era... Esa fue la parte. Sí, era complicado por muchas cuestiones, ¿no? También otro, quizá no está tan relacionado con la tecnología, pero el tema de estar trabajando para un proyecto que iba destinado para 3 sitios completamente diferentes, con necesidades completamente diferentes, porque las necesidades que puede tener un ciudadano en Atenas no tienen absolutamente nada que ver con las que tenga alguien en Turín o alguien que esté viviendo en París, por ejemplo. También fue un problema grande, ¿no?, más allá, y entonces tuvimos que realizar muchas encuestas, estar puliendo mucho el tema del usuario al final, al que iba destinado, para después hacer una homologación de todo eso. Pero volviendo al tema de lo que es la tecnología, pues aquí nosotros nos encontramos, en el caso de blockchain, cuando llegamos a utilizar, pues el problema era que no teníamos gente especializada en nuestro equipo que trabajara en eso. La falta de talento, ¿no? Exactamente, entonces, o sea, era una reto. tecnología que además estaba, digamos, muy incipiente quizá en muchos proyectos, ¿no? Y nosotros vincularla y llevarla a cabo en este proyecto para nosotros fue un reto. Muy bien. Susana, ¿en tu caso? Pues, en mi caso ha Estás habido en muchos... realidad virtual, tú trabajas con temas Ahora de realidad sí, virtual. ahora sí, pero al inicio ha habido un poco, estoy haciendo un poco repaso un poco cómo ha afectado a la tecnología y los cambios tecnológicos en los videojuegos y en mi carrera, y realmente sí que ha sido cambios brutales desde el inicio. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar, por ejemplo, no había empresas tecnológicas que se dedicaban al data science, que analizaban los videojuegos, que los traqueaban, que sabían exactamente dónde. Traqueaban quiere decir que es como si tú pones puntitos de información en todo lo que haces y luego obtienes datos de eso y sabes que un jugador ha dejado de jugar en este punto o ha jugado tantas veces. Todo eso cuando yo empecé a trabajar en videojuegos no existía. Claro, porque sepáis que esto se mira, se analiza todo, para optimizar, para aportar nuevas funcionalidades, miles de cosas, ¿verdad? Efectivamente, entonces yo creo que hay muchos juegos que hicimos al inicio que podían haber funcionado mejor si hubiéramos tenido esa tecnología y que no la teníamos. Entonces, no solo eso, sino que al inicio ya tú hacías un producto y ese producto no se actualizaba más, era lo que era. Ahora, gracias a la tecnología y a Internet y a los DLCs y a las upgrades y todo esto, DLCs son como actualizaciones que se hacen del producto, como un capítulo nuevo. Pues claro, tú puedes mejorarlo, corregir bugs, hacer muchísimas cosas, cambiar un nivel que sabes que la gente falla y ponerlo fácil para que pasen por ahí y que no se frustren con este. Entonces ha habido cambios increíbles en la industria que nos han mejorado, por un lado, nuestra posibilidad para podérselo hacer más fácil y más divertido al usuario, pero por otro lado también nos ha facilitado, entre comillas, monetizarlo. Que yo creo que esa es la otra cara de la moneda, ¿no?, de analizar los datos tan al dedillo. Entonces ahora casi todas las empresas tienen un departamento de Data Science enorme. De hecho, hay... Perdón, nota, se refiere a las empresas que se dedican al desarrollo y publicación de videojuegos en móvil y que hacen juegos casuales. Ya no tanto en móvil, ya hay empresas Data Science, que sí, tienen departamentos de Data Science. de hecho, Activision Blizzard, ¿se puede hablar de empresas? Bueno, hay una empresa muy grande que no acabo de decir. Pero bueno, Activision tiene King. ¿Por qué compró a King? Bueno,
Claro. ¿Vale? Pues entonces hay empresas muy grandes que hacían triples A's, que son desarrollos de videojuegos para consola, etcétera, etcétera, muy complejos de años, que han comprado y están comprando estratégicamente empresas que tienen departamentos enormes de data science y que son los mejores analizando. Yo he estado en esas empresas y he visto que tienen una maquinaria increíble y han comprado esas empresas porque están metiendo eso también en sus juegos. Bueno, al final, digamos, dentro del sector, pues Eso. esa evolución, tecnología abre puertas. Y nos hemos ido adaptando y todas las cosas. Yo creo que la profesión tecnológica es un constante aprender, adaptar. Ahora con el tema de la inteligencia artificial se nos está pidiendo desde las empresas que como objetivos que analicemos cómo puede ayudarnos la inteligencia artificial en nuestro desarrollo profesional de día a día. Y por un lado está muy bien porque puede que por ejemplo, en mi profesión específica de game designer, hace más rápido quizá nuestro trabajo, pero también el punto creativo se pierde. Desde mi punto de vista, si empiezas desde el inicio, lo que tienes que hacer es utilizarla inteligentemente, quiero decir. O sea, por ejemplo, si tú haces un brainstorming... La inteligencia artificial es, en el fondo, una ayuda, herramienta más, ¿no? ayuda desde mi punto de vista. Desde mi punto de vista, acelera las cosas, pero no crea cosas nuevas de la nada. Exacto. ¿Vale? Tú tienes que ser un poco como el director y tienes que saber utilizarlas sabiamente. Eso es. Y ahora cada vez se está pidiendo más desde las empresas que seas un especialista también en inteligencia artificial. Claro, antes durante el día de hoy que se ha hablado también antes de inteligencia artificial en otras sesiones y bueno, todo lo que está en el fondo es una herramienta más, entonces nos impacta a todos. También en el sector del videojuego muchísimo, Sí. ¿no? en muchos ámbitos. Bueno, ¿Sí, te no, parece? mi experiencia es parecida, pero el videojuegos es una industria tremendamente joven que de lo que se trata al final es jugar con tecnología, ¿vale? Ese es el core de lo que es un videojuego, es jugar con la tecnología que hay. Históricamente, cuando ha habido cualquier tipo de innovación o se ha empujado la innovación, en videojuegos se ha integrado y se ha visto a ver qué se podía hacer. Ha habido muchas cosas a los últimos años que se han tratado de integrar y se han caído porque no ha generado enganche. Hay otras que se resisten a caer. La realidad virtual, la realidad aumentada, es algo que a los técnicos les gusta mucho porque es muy espectacular, ¿no? Verte dentro, pero cuesta mucho de que el gran público se meta también y lo convierta en algo que, ¿no? Llegas a tu casa y te pones las gafas. Bueno, pues no, eso no está pasando, pero no se acaba de perder. Estos videojuegos es coger tecnología y jugar con ella. El comentario de la inteligencia artificial también viene porque dentro del sector tenemos corrientes de pensamiento, hay gente que no le gusta porque creen que roba trabajo, hay gente que le gusta y en realidad las empresas, no vamos a poner nombres, pero porcentajes, prácticamente todas, lo van a usar, lo usan intensamente. La empresa pequeña, muy cargada de principios o escrúpulos, pues va a quedar fuera, porque son una herramienta. Yo puedo utilizar IA para tratar de hacer arte y no me va a salir un churro porque no soy artista. Los artistas cogen la IA y, oye, hacen auténticas virguerías, porque también la IA consiste en alimentarla y a partir de lo que la alimentas, pues te puede ayudar. Es una herramienta que efectivamente acelera y mejora, pero no creo que sustituya. Sustituirá en la falta de talento en alguna gente, pero yo no sé qué tanto recorrido tendrá eso, ¿no? Porque nos lo hemos encontrado también muchas veces que llega algo, ¿no? Y se llena, pero luego la calidad sobresale o cuando superas ese primer momento, cuando aparecieron los juegos de móvil, lo que se podía hacer era cosa con el teclado, luego aparecen las pantallas tácticas y cuáles son los juegos, ¿no? Aquí viene el talento y la creatividad. Y lo que se ha acabado pudiendo hacer con un videojuego en un móvil es que es una auténtica virguería. O sea, y no te lo podrías haber imaginado cuando empezamos en el año 2007. Impactó mucho, pero es una industria que consiste en eso. Consiste en cada
5, 6, 7 años tienes un cambio seguro porque te cambian todas las plataformas. Te cambian las consolas, los móviles cambian, bueno, pues cambia cada año o cada X, y el PC ha habido una carrera tremenda, brutal, muy grande de dotar a las máquinas de más capacidad para que precisamente poder hacer cosas más espectaculares con los videojuegos. PC que por otra parte se le declaró muerto en el año 2002 o 2000, iba a morir y resulta que no murió. O sea, ahora mismo es una de las plataformas más importantes de comercialización y de uso del videojuego. O sea, que no se pueden hacer apuestas por nada. O es muy difícil. Hay una máxima que yo he aprendido en el videojuego, y es que no hay normas, no hay reglas, todo puede pasar, es muy caótico. Lo único que hay son caminos más transitados. Y si sabes lo que estás haciendo, puede ser que tengas la posibilidad de repetirlo, sobre todo si te sale bien. Y si te sale mal, si sabes lo que estás haciendo, puedes modular y corregir. Si todo es tirada de cartas, ¿no? Tirada de suerte, yo siempre digo, mejor vete al casino, que te ahorras mucho tiempo y el tiempo vale mucho. Sí. ¿Sabes? Pues viendo todo esto, ya veis que en este sector, ¿no? Estamos subidos a la tecnología, estamos subidas, y ahora voy a utilizar un poco el lenguaje más femenino para entrar en el siguiente punto, porque claro, todo ello, o sea, lo vivimos, aprendemos, experimentamos cada día y salen ahí nuevas iniciativas, pero tenemos una realidad, como os decía antes, que la presencia de las mujeres es todavía muy escasa. Entonces, fijaos, ¿no? Toda esta aportación de valor que podemos, de creatividad que hay detrás, pues se está viendo aún muy limitada de esa diversidad que podríamos aportar como mujeres, ¿no? Entonces, en este contexto de la presencia femenina y de las dificultades que hay, es verdad y es difícil encontrar, o sea, tenemos que concienciar, ¿no? Empezando a las niñas, o explicar, a los padres, toda esta labor educativa, todo este impacto social que hablábamos al principio, es bueno conocerlo porque también no estigmatizar, ¿no? El mundo del videojuego, sino que eso puede aportar mucho. Entonces, en este sentido, la presencia de la mujer, me gustaría saber un poquito de vosotras también, que pudierais compartir qué estáis observando. ¿Creéis que está cambiando esto por fin? ¿Está evolucionando? ¿Seguimos estancadas? Y un poquito qué recomendación haríais en esta línea. Ahora empezamos por ti. Yo, no, hombre, que empiece Susana. ¿Quién Vale, queráis? yo tengo mucho que hablar en esto, pero bueno, hablaré poco. Yo creo que hemos mejorado un poquito, pero que todavía nos queda mucho camino. Yo cuando empecé no había prácticamente mujeres, o había muy poquitas que yo no las conocía, no había redes, no había nada, y quizá había alguna chica en arte, yo en diseño, una programadora, ya está. En algunas empresas que estuve no había nadie. Tuve una oportunidad magnífica durante un año en estar en una empresa París en la que éramos 13 mujeres solo, porque el hombre, que era jefe, solo quería contratar a mujeres porque decía que los hombres no trabajaban bien. Y fue muy gracioso porque estuvimos 13 mujeres haciendo un juego y fue una maravilla, como un oasis que no he vuelto a tener en mi vida. Y he visto como el mundo de los videojuegos no solo ha crecido en diversidad de mujeres, sino en diversidad de opciones también de otro tipo, ¿sabes? Y porque yo cuando empecé en los videojuegos veía que el mundo era muy homófobo, muy heteropatriarcal, y en el que no se admitía nada más que las opciones tradicionales de vida en el mundo de los videojuegos. Y yo tenía compañeros que se escudaban en mí y tal para contarme cosas porque no lo podían hablar en público, o cosas así que decías tú, ¿qué está pasando aquí? Esto es muy raro. Ha evolucionado muchísimo en ese sentido, hay más diversidad, no hay tantas mujeres como yo esperaría que hubiera, después de 18 años que llevo trabajando, 19 en videojuegos. A que haya más mujeres definitivamente. Sí, y es una pena que no haya más, porque yo creo que aportamos muchísimo cuando estamos todos unidos y hay una diversidad, se nota en las empresas cuando hay...
Efectivamente. diversidad. Que se nota mucho. Se nota me muchísimo. están pidiendo que con el tiempo nos alargamos mucho, entonces vamos Sí. a ir, nada, si quieres un minuto, Ruth, de este Sí, tema. bueno, yo hablaré para no repetir nada de la industria desde el Sí. punto de vista de la universidad. No Claro. sé, lo comentábamos incluso hace un rato. Yo estoy en el primer año que entran a la universidad con la carrera de videojuegos. Y he llegado a tener 100 estudiantes en mis aulas, o 2 grupos de 100 cada uno, y ya son todos hombres y hay 3, 4 chicas, ¿no? Entonces esto ya nos dice una idea de cómo está el tema, pero luego además paralelamente las investigaciones que hemos llegado a hacer, lo que son entrevistas, en encuestas, concretamente a mujeres trabajando en la industria del videojuego, pues aquí vemos, nuestro objetivo era saber por qué hay tan pocas, ¿no? Con estas entrevistas, pues bueno, aquí encontramos historias de todo tipo, ¿no? Desde acoso laboral, acoso sexual, que también a veces se da dentro de la industria, quizá no de una manera mayoritaria, la casística pero un poco general que se nos puede dar en exacto, cualquier pero eso sector acaba, también está. eso aquí, acaba ¿no? respondiendo porque Sí. tenemos un porcentaje tan bajo Ajá. a nivel laboral, pero luego también, pues en el caso de la docencia, pues también, a ver, todo esto no voy a decir que sea, yo creo que hay muchos factores, ¿no?, que influyen también. Exacto, todo lo sí, que es no solo falta es presencia eso. femenina, Claro. en puestos de lideraje, que se Falta de modelos. visibilicen, faltan estos modelos, exactamente, Vale. y bueno, a partir de aquí, pues los modelos, los roles, ¿no?, que vamos viendo desde que nacemos también de alguna manera influyen en este tema. ¿Quieres añadir, Eva? Sí. Solo una reflexión, y es que yo cuando entré en el 99 efectivamente había muy pocas mujeres. Yo tuve que buscar mis referentes que acabaron siendo hombres fuera de España, porque en España no solamente había pocas mujeres, sino que el hermetismo era brutal. Sí. Era el machismo de antes, ¿no? En el de, pues te ignoro, no existes y punto. Y entonces, pues me fui a otros sitios. ¿Ahora crees que está igual o que ha evolucionado todo esto? Ahora, yo lo llamo neomachismo, ¿no? Que son estos que son tus colegas y son súper feministas, y de feministas no tienen Aliades. nada, porque son súper machistas, o sea, son machistas pero por la espalda, ¿sabes? No te los esperas y ¡zasca! Te están bloqueando ponencias, te están bloqueando representación en eventos, o sea, 1000 cosas, ¿no? Hacen campañas de desprestigio, eso es lo que yo me encuentro ahora. Así que sigue habiendo machismo, chicos, o sea, chicos, Sí. chicas, amigas. Creo que es un trabajo que hay que hacer a nivel social y que se impregnará en los videojuegos. Pero el comentario que quería hacer, y que es una reflexión que a mí siempre me llamó la atención ya desde el minuto cero, en el año 99, me hacía esa pregunta y se la hacía a mis compañeros, es ¿por qué no hay mujeres? Y la verdad es que no hay mujeres en videojuegos y es una cuestión mundial. No somos especiales, no viene definido por la cultura española, ni en Japón, ni en los países nórdicos, ni en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en India, ni en la China. No hay en ningún sitio del mundo donde haya una representación que digas, oh, es igualitario, es lo mismo. No, el problema de representación femenino lo tenemos en todo el mundo, y da igual el sustrato cultural. Porque uno diría, más machista que un japonés, o que los japoneses no somos los españoles, y más avanzados que los suecos tampoco hay mucho más, y sin embargo no hay la representación paritaria que se esperaría en una, ¿no? En una empresa representativa de lo que es la sociedad. Claro. Entonces Pues hay un trabajo que se tiene que hacer de visibilizar la industria como una industria de referencia, para que las mujeres vengan, igual que han ido a medicina, igual que han ido a abogacía, igual que han ido a otras áreas que han visto de, que esto lo puedo hacer, esto es una carrera, esto además es un enriquecimiento intelectual, cultural, y me puedo ganar la vida, ¿no? Entonces necesitamos hacer, pues... Y yo quiero añadir algo también. Muy rápido, y es muy que, rápido ya. sí, rápido, es que antes se escudaban diciendo que los videojuegos eran para hombres, que los videojuegos son para hombres, Ahora ya que no, por qué hay mujeres con las tetas votando, no, es que es para hombres, es que tal.
52% de jugadores mundiales, 48 mujeres. Los 3.300 millones de gamers que decíamos, la mitad son mujeres. O sea, Y a mí me da la jugamos. risa cuando me dicen, no, te vas a ver a un juego casual que están haciendo para mujeres y tal, y de repente empiezas a leer la narrativa que están haciendo y tú, pero esto no es más machista porque ¿quién está haciendo este juego? No, todos son hombres. Ah, esto es para mujeres. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos unos grandes esos No lo retos que entiendo. decíamos antes. estos Antes me están. decían, ahora me cambian la historia. Conseguir tener más mujeres creando Sí. y ayudando a que hayan historias para mujeres también. Y una cosa, Pues- terminaré con la pregunta que me hicieron el primer día que fui a trabajar con videojuegos, que es muy fuerte. Me dijeron, ¿pero a ti te gustan los juegos? ¿Por qué estás aquí? Y yo, porque me gustan los juegos. ¿A ti te gustan los juegos? Y me lo preguntaron porque era mujer. Porque eres ¿Qué mujer. qué No se cojones habían estás leído, haciendo aquí? no habían comprobado el mercado, que al final cuando estás haciendo videojuegos también tienes que comprobar Sí, el mercado. y yo creo que Existe es como una que realidad, ¿no? lo consideraban suyo. Claro. Bueno, pues nada, aquí estamos para cambiar todas estas cosas, ¿no? Vale, entonces, si os parece, antes me decían que por favor fuera concluyendo la mesa. Entonces, no sé si hay preguntas. Si Filacero tiene alguna pregunta para hacer, ¿sí? Filacero. Vale. Serena Pérez, Account Cloud Engineer on Oracle, nos hará una pregunta. Bueno, oye, muy interesante, la verdad. Es un mundo que es muy desconocido, como decíais. En mi poca experiencia, y probablemente ahora diréis, oh Dios mío, ¿qué vas a preguntar? Pero habláis de las mujeres que desarrollan. ¿Cuántos juegos tienen como protagonista una mujer? ¿Eso se sabe? Es decir, me refiero porque estáis buscando, ¿no? Decís, o sea, esos modelos, esas referentes, para que a lo mejor jugando digan, yo quiero hacer esto, ¿no? Sí. Entonces, igual, no sé, si hay una protagonista. Sí las hay, ¿No? ¿eh? Claro que ¿Hay? las hay. Sí, ¿Muchas? hay Sí, muchas. las hay. Sí. Podemos- Sí. Quizá Bayonetta, no tengamos un Tomb número Raider. concreto, o yo No, por lo pero me menos no lo refiero- tengo, La primera, pero sí que hay. la primera protagonista, para deciros un poco también cómo, de dónde venimos, la primera protagonista femenina de la historia del mundo de los videojuegos fue Lara Miss Pac-Man. ¿Sabéis qué era Miss Pac-Man? Una bolita con unos taconcitos y pintadita así, eso era el primer personaje femenino. Y eso, aprovecho, eso ha evolucionado, es decir, la figura femenina en el Sí. videojuego Sí. va Sí. cambiando. Sí. Sí, Sí. totalmente. Ha Está cambiado, cambiando. cada vez va cambiando porque también cada vez hay más mujeres que desarrollan y entonces van cambiando también los estereotipos que se presentan dentro de la figura femenina. Pero aún queda muchísimo por hacer, ¿eh? No, esto quiere decir que va cambiando a pasos lentos. Es un tema muy interesante y hay vídeos, si buscas por internet, de cómo se trata a los personajes femeninos en los videojuegos. Búscalo, porque hay estudios, hay una chica, no me acuerdo ahora cómo se llama, que hace vídeos de esto y es graciosísimo porque hasta no hace mucho hay cosas tan absurdas como que cuando siguen a un personaje en 3D por detrás, ¿no? A los personajes femeninos les pillan la cámara de cintura para arriba, pero a la mujer siempre se les ve el culo. Y cuando siempre todo se ve como pues todo tratado desde una perspectiva de que vas a disfrutar de ese personaje femenino que ves en pantalla. Sin embargo, los personajes masculinos no se tratan así, o no se trataban así, ahora está cambiando. Claro, el contribuir que haya más mujeres también creando videojuegos también está haciendo Sí. y poner esta perspectiva de género, y hablo un poco en este caso desde mi propia empresa, sí que aplicamos perspectiva de género, entonces lo que se ve desde detrás pues es distinto, digamos, no vamos a caer en eso, sino que bueno, lo evolucionas, lo miras de otra manera y ofreces aportas otra mirada, ¿no? Que Eso eso es lo es. importante de la diversidad. Por eso es tan importante. Vale. Isabel Sabadí, directora de 22 arroba, también quiere una pregunta. Bueno, yo quería simplemente contrastar un poco con lo que decíais, ¿no? Yo tengo un hijo de 14 años y en el Fortnite a veces coge el perfil mujer, ¿sabes? Yo lo veo interesante, ahora que estábamos en esta conversación que nunca me había parado a pensar, ¿no? Y además, sí, ¿sabes? También él sigue a las futbolistas, ¿no? A todas las futbolistas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los jóvenes son los que tenemos que ir ayudando, ¿no? A encaminar hacia que todo puede ser, todo es bastante igual y a que algún día pues, no tengamos que hacer un Woman Leader TIC y todos nos veamos como iguales, ¿no? Y que tengamos igualdad de oportunidades en todos los elementos. Simplemente era esto. Muy bien. Ya.
Sí, sí. Carolina Fraile, Product Development Manager en Oracle. Hola, bueno, muchas gracias por el debate, muy interesante. Habéis hablado de algún videojuego educativo. Me pregunto si existe algún juego de estos educativos que eduque en estos temas que estamos hablando, ¿no? Estereotipos de género, que ayude a tanto a mujeres como a hombres a salir de esos sesgos, pues por ejemplo lo de la desinformación, ¿no? A ver si hay alguno también que les haga darse cuenta de dónde están los sesgos inconscientes, los conscientes. ¿Hay algo así? No, pero es una muy buena idea. Me la Sí, pillo para hacer. pues ya sabes. Sí hay, Pero no. sí hay videojuegos así, ¿eh? ¿Sí? Sí, ¿Hay alguno así? Hay muchos videojuegos así. De hecho, hay uno bastante famoso, ay Dios mío, mi memoria, que tiene varias partes, ¿lo conocéis? Que ¿Más son cuántos? dos personajes, un personaje femenino y un masculino. ¿Algo Dios más mío. específico? Ay, me va a matar porque un amigo mío ¿Pero qué querías decir del videojuego? es de los diseñadores. Es un videojuego bastante... Hay videojuegos que tratan estos problemas, cómo socializar, los estereotipos. Ay, Dios mío. Hombre, ¿Lo ves? los Esto es el móvil. ¿De qué pero va? no ¿Pero son de los qué- más de conocidos. De Yo- las relaciones... Mientras estás pensando esto, solo Vale, compartir un dato. ahora me vendrá. Compartirte un dato que cada año salen en Steam, que es la plataforma donde se publican, pues se publican más de 12.000 videojuegos anualmente, mundo mundial, porque claro, sales de aquí al mundo de golpe, ¿eh? Y en cambio, cuando miran los jugadores qué juegos nuevos compran, pues a lo mejor son del orden de unos 50 videojuegos, entre 40 y 50 videojuegos los que se llevan la palma, ¿no? Quiero decirte que hay muchísimo, lo que pasa es que no se conocen, o sea, y sí que hay mucho por debajo y que yo están creo luchando. que lo que sí que hay, pero a lo mejor ella pregunta como por varios conceptos en uno mismo, no, sino no. que son como varios juegos que tocan. A lo mejor uno en concreto solamente toca pues temas de egos, ¿no? Otro a lo mejor todo solo un tema de machismo, pero uno que quizá que agrupe muchos de estos Esto temas, no, esto es más no difícil. existe. Es más difícil. Por las mecánicas que tienes que incluir dentro del juego, etcétera. Pero como tal, yo no conozco ninguno. Pero están incluyendo, hay videojuegos, el último, madre mía, yo es que no me acuerdo de ningún video. Juego a todos y no me acuerdo los nombres. Bueno, recuerdo un videojuego que salió recientemente, hace un año o así, que incluía ya en su un personaje que era trans, hablaba de... poco a poco los videojuegos están incorporando, pero es como la sociedad, ¿no? Que está tardando. Les cuesta. Que les cuesta. Entonces, poco a poco los videojuegos están incorporando, están siendo más sensibles a este tipo de cosas y están incorporando estas temáticas y esas problemáticas en los videojuegos. Y visiones no heteronormativas, supongo. Efectivamente, Vale. ese tipo de cosas. Bueno, eso me da y lo esperanza. están incorporando. De hecho, lo triste es que muchas veces se les critica. Ya. Y estaba recordando este juego, justo, se le estaba criticando por esto. ¿Por qué tiene que ser un personaje tal? O sea, hay mucho hate, incluso para este tipo de cosas hay mucho. Bueno. Y cuando salió este videojuego y pasó esto con un personaje tal, le metieron mucho hate por eso, justamente. Es curioso, ¿eh? Dices tú, pero... Poco a poco, ahí estamos, impulsando. A ver, sinceramente, el jugador de videojuegos actual, o sea, vuestros hijos de 14, 15 años, son los críticos más duros que te puedes encontrar en el planeta. Son lo más despiadado, lo más exigente, o sea, exigirles porque ellos exigen, ¿eh? A vuestros hijos de 15 a 20 años. Eso nos lo encontramos todos los días en Steam, que te dejan, que pueden darte la opinión y demás. Es cierto que son adolescentes globales, o sea, no son todos de aquí, son pues rusos, Sí, bueno, es el mundo mundial, estás Estados en- Unidos, europeos, o sea, de todas partes, chinos, y son muy exigentes y se critica mucho y se opina mucho, eso es prácticamente gratis. Sí, 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 total. Y no vamos. Que recibe, que hay para todo el mundo, solamente para esta casuística, para todo. Muy bien. Gracias. No sé si hay alguna pregunta más o del público. Por ahí. Les presento. Remey Arias, directora ejecutiva de NTT Data. Muy rápido. Yo, lo primero, me ha encantado. De verdad que soy la primera que todo lo que habéis explicado a nivel
pues lo que transmite a nivel de aprendizaje, el séptimo arte, todas estas cosas, pues la verdad es que me ha hecho pensar mucho, ¿no? Entonces, habéis dicho mucho esto, ¿no? No se conoce, no es visible, hay que hacer mucho trabajo todavía, ¿no? Entonces, ¿qué proponéis, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que algo que realmente nos puede aportar tanto a la sociedad y a nuestros hijos, etcétera, para que realmente tenga la visibilidad que se merece, ¿no? No sé si hay algo que creéis que no hacemos bien o que se podría hacer mejor, no sé. ¿Quién quiere empezar? Yo creo que con el tema de lo que decíais, estuvimos hablando antes, previamente a esta mesa, hemos estado hablando de incluir programas en las escuelas, y no solo para los niños, sino también para los padres. Yo recuerdo en mi actual pareja, su madre tenía un concepto de los videojuegos bastante dramático. Y llevaba toda la vida machacando a su hijo porque le gustaban los videojuegos y solo hacía eso, iba a perder su vida. ¿Qué haces con esto? Que vas a perder el tiempo. Y de repente me conoció a mí y fue, tienes una novia que trabaja en videojuegos. Oh, Dios mío, qué horror, ¿vale? y claro, y un día vino a mi casa tal, y le dije, pues me gustaría mucho que probaras un juego. Y le puse un juego, digo juego. ¿Se lo pasó en grande? No digo juego, y le puse un juego en el que no hay violencia, en el que vives una experiencia, que es uno de mis juegos favoritos. Y la mujer alucinó. O sea, fue alucinante y dijo, ¿esto también son videojuegos? Claro, por tanto es desconocimiento. Claro, ¿no? entonces es eso. Creo que lo que ayudar, se puede ¿no? hacer es interesarse. En realidad, yo en mi experiencia, yo empecé a jugar muy pequeña, estamos en los 80, llegan los 90, que hay una reducción de los temas, los géneros que se pueden jugar, ¿no? Hay que si tiros, que si coches, que si... Y después de jugar 4 o 5 yo acabé hasta aquí, me fui a todas las plataformas y ya, en fin. Pero hubo una cierta desconexión. Yo creo que tal vez no es la experiencia de vosotras, pero creo que si os ha gustado jugar en algún momento de vuestra vida, hoy en día es un gran momento para mirar qué hay en el mundo de los videojuegos, porque hay tal diversidad, hay una capacidad de creación desde todo el mundo. Hay creadores, o sea, yo pienso y digo que seas lo que seas y seas como seas y cuál sea tu entretenimiento, hay un videojuego para ti. Es encontrar ese match, porque bueno, todos los creadores, grandes, pequeños, medianos, de cualquier tipo, tienen la capacidad de crear algo, concebir algo y ponerlo a disposición. Y hay que interesarse. Si te ha gustado jugar en algún momento, por lo que estoy suponiendo que todo el mundo hemos jugado, mirar hacia el mundo de los videojuegos con otros ojos, con curiosidad, intentar, probar, y si no os gusta lo que estáis probando, pues seguir buscando, porque estoy segura que encontraréis cuál es la experiencia lúdica, interactiva, que satisfaga o que os llene. Y eso os abrirá la puerta a tener esa comunicación con las nuevas generaciones y con lo que es el videojuego y lo que puede aportar, qué es interesante y qué no es interesante, opinar, en fin. No sé si quieres añadir algo más, Ruth, o... Pues sí, hace falta formar mucho a la sociedad, porque lamentablemente es eso, que se sigue pensando que todo es videojuego, sinónimo, violencia. Videojuego, voy a acabar gastándome toda la pasta ahí y voy a ser un adicto, ¿no? Son como las dos acepciones que tienen la palabra, ¿no? Y entonces sí hace falta, pues quizá dar más a conocer, más charlas como estas, o en las cuales se dé a conocer que el juego tiene muchísimas cosas buenas, muchas cosas positivas. Y no solamente lo comento yo, es que hay millones de estudios que hablan a nivel psicológico, a nivel neurológico, a nivel motriz, a nivel de muchos estudios que hablan de las cosas positivas que puede ofrecer el videojuego, también por la parte educativa, ¿no? Totalmente. O acercarse a algún evento, que se organizan eventos donde se puede ir a probar juegos. Si ahora tendremos en Cataluña, por ejemplo, el Saga, que es finales de este mes de noviembre, 3 días, donde puedes probar gratuitamente un montón de videojuegos de todas las edades, lo cual las animamos a que vayáis. Se hace en La Farga, en el Hospitalet. Recordé el juego. Creo que ya no hay... Life is Strange. Es maravilloso.
¿Has jugado? No sé, pero es que no me podía imaginar por la descripción que estabas dando que era eso, te lo juro. Sí, Life is Vale, Strange, vale. tiene varias Pues partes tenemos- y es Tenemos maravilloso. que acabar ya. No sé. Creo que ya no había tiempo para más preguntas, me decían. Entonces, permitidme un poco concluir muy rápidamente. Hemos visto los videojuegos que bueno, nos permiten desarrollar muchas habilidades, van mucho más allá de lo que inicialmente creemos y que contienen. Tenemos que saber dosificar, ¿no?, cómo los utilizamos, tenemos que formarnos y entender también, es un juego más, por tanto también tenemos que conocerlo y verlo. Estamos en una industria que está creciendo constantemente, que aporta mucho valor también a la sociedad, pero con muy poca presencia todavía de mujeres. O sea, vamos a seguir luchando y trabajando por todo ello. Y además es una industria atractiva, es decir, ¿por qué? Porque está también siempre en punta con la tecnología en punta y por tanto con todo lo que significa de aprendizaje, ¿no? Es mucho dinamismo y eso también es un sitio atractivo, digamos, para estar, trabajar y disfrutarlo, ¿no? Y lo último que me gustaría decir también es que, no lo hemos comentado, pero estamos en Cataluña, es un hub importante también de la industria del videojuego. Pensad que el 50% de la industria del videojuego de España está en Cataluña, por tanto, tenemos aquí una oportunidad también muy grande de networking, de conectarnos y de hacer que todo esto crezca, ¿vale? Entonces, daros las gracias a las tres ponentes, ha sido fantástico teneros y gracias a la organización por poder estar hoy aquí.